Hola amigos, bienvenidos a esta primera edición de un programa que hemos titulado Matiné, Vermú y Noche, por la razón de que hace algunos años publiqué en una editorial, en el año 2014 publiqué este libro, que precisamente se llama Matiné, Vermú y Noche, y que más o menos trata el cine del modo como lo voy a tratar acá en este programa, con la diferencia que aquí además vamos a mostrar algunos pequeños clips de cine, de las películas o de los temas que estoy tocando. El cine es atractivo, antes era más atractivo que ahora, que compite con otros medios de entretención, porque en un grado importante es como un espejo, refleja lo que es una sociedad. Eso es inevitable. Es inimaginable una película, incluso una película de fantasía o de ciencia ficción, que no tenga un contacto con las preocupaciones, las posturas, los modos de ser, los pensamientos, las ideas, etcétera, de la época en que esa obra se produce. Eso ocurre con la literatura, también con todo. Y el cine, como está hecho sobre la base de imágenes, de historias contadas con imágenes, en una especie de imitación de la vida real, tiene que serlo aún más, tiene que estar aún más cerca de la realidad en la inmensa mayoría de las películas. En la inmensa mayoría de las películas transcurren en épocas actuales o pasadas que han existido, y por eso que viendo cine, experimentando el cine, yendo al cine, como la generación mía y otras posteriores hicieron en gran abundancia, ahora no es así, uno accede a las ondas, al estilo de una época, a las preocupaciones, a los miedos. Y tanto es así que esto también se refleja en el género del cual voy a tratar hoy día, y quizás también lo haga en otro programa, que es el género de la ciencia ficción. La ciencia ficción que, a pesar de que pueda tratar de cosas excéntricas, extravagantes, invasiones extraterrestres, monstruos, salidos del laboratorio de un científico loco, situaciones extraordinarias, aún así reflejan su época. El cine de los años 50, por ejemplo, el cine en que se producía especialmente lo que los norteamericanos llaman el cine clase B, que era un cine hecho para la primera función, como quien dice la telonera, de la película de fondo. Ocurre que en los años 50 la televisión en Estados Unidos, que ya eran colores, comenzó a tomar mucho vuelo. Esto comenzó a afectar la venta de tickets para el cine, y entonces la gente de Hollywood empezó a cavilar qué podían hacer para impedir esta hemorragia de público, para atraerlos de nuevo, y se les ocurrió hacer que las funciones tuvieran dos películas en vez de una, la principal sí, pero una previa, una telonera, igual como en el concepto rock, que hay otro conjunto que aparece primero, que es un poco más rasca, una película clase B, hecha a la rápida, a veces las hacían en un par de semanas o menos, con presupuestos muy bajos, no más de $1 millón de la época, igual muy poca plata, con actores baratos, ya fueran principiantes, actores que estaban empezando recién, o actores que estaban en plena declinación y que ya a nadie les interesaba mucho contratarlos, por lo tanto eran baratos, y muchas veces usando decorados de otras películas. Y con ese concepto de hacer una película barata que rellenara la función de cine, los géneros más explotados fueron las películas de vaqueros, así las llamábamos los cabros chicos en esa época, o del Far West, las películas del oeste, vaquero, pistolero, el jovencito en la película, etc. Películas de guerra, se hicieron infinidad de películas de guerra. Para hacerlas más baratas normalmente eran en blanco y negro. La tecnología del blanco y negro es más barata por muchas razones, era más barata, ahora el asunto ya no tiene sentido. Películas de romano, así llamábamos los cabros chicos de los años 50, 60, películas ubicadas más o menos en la antigüedad, pero podían ser en cualquier parte del mundo y no simplemente en Roma. Podía ser una película de la antigüedad, los persas o los griegos, pero para los cabros chicos eran películas de romano. Se hicieron infinidad de películas de ese tipo, muchas de ellas efectivamente estaban situadas, digamos, en el territorio, en el espacio conceptual, imaginario, visual, etcétera, de Roma, ya sea de la República o del Imperio. Dentro de ese subgénero se hicieron
innumerables películas en que el protagonista o el evento que se contaba era la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Películas que se pasaban y se siguen pasando, creo, para Semana Santa en cantidades. Ese era un género también. Tenemos las películas de ciencia ficción. Ese era el otro género importante. Entonces, vaqueros, guerra, oeste, ciencia ficción. Usted iba a un rotativo en esos años, en Santiago, en las ciudades de provincia, estos cines que rotaban una película todo el día. Usted entraba, pongamos, en la primera función, veía la película, luego venía normalmente una segunda película, y terminaba la segunda película o la tercera película en algunos casos, todo empezaba de nuevo con la primera película, y así era un rotativo porque todo iba rotando y uno podía estar todo el día. Muchas veces los cabros nos quedábamos todo el día. Y como era un rotativo, no era raro que uno entrara en la mitad de cualquier película, porque no había un horario definido de partida de una función como ahora. Usted llegaba al cine y entraba en la mitad de una película, el acomodador lo llevaba a una butaca mientras la película estaba ya cascando, y a uno no le importaba, se acostumbraba a ver películas desde la mitad, porque como era rotativo, eventualmente íbamos a ver la otra mitad que nos faltaba. Costumbres que existían en esos años. Y el cine de ciencia ficción, el subgénero ciencia ficción, fue muy prolífico. Se hicieron miles de películas de ese tipo. Ahora, eran películas baratas, hechas baratas, para que fueran baratas. Y además, en esos años, los 50, los 60, no existían las tecnologías digitales, computacionales de hoy. Y por lo tanto, los efectos especiales eran bastante básicos. Hoy los vemos, como les voy a mostrar un ejemplo, y nos causan risa. Nos causa risa la narrativa, el momento y el modo como aparece siempre el monstruo, porque muchas de estas películas de ciencia ficción tenían que ver con un monstruo que venía del espacio exterior o que salía de algún lado debido a las explosiones atómicas, etc. Ya vamos a ir a eso. Entonces, los monstruos eran realmente muy elementales, pero en esa época no había otro estándar, y a los niños, especialmente que veíamos esas películas, nos ocurría a menudo que nos poníamos así muertos de susto. Y les voy a dar un ejemplo de la clase de monstruo de esa época, con unos segundos de una sección de una película que se llamaba La Garra Gigante, protagonizada por actores que no los conocía ni su madre, ni entonces, y mucho menos ahora. Los invito a ver estos pocos segundos del momento en que se aparece este monstruo, este pajarraco, y ataca un avión. Date the 18th of the month. Sky clear, light clouds. Visibility unlimited. Time 018:15 hours. A CAB plane flies toward the scene of the previous day's crash involving Mitchell McAfee. On board, 4 members of the Civil Aeronautics Board investigating team and a pilot. Time 08:16 hours. Another significant moment in history. Once more, a frantic pilot radios in a report on a UFO. A bird. A bird as big as a battleship, circling and preparing to attack the CAB plane. Bueno, ustedes ya acaban de verlo, el avión es poco creíble, la garra es poco creíble, el pajarraco es poco creíble, pero en esa época eran súper creíbles. Los efectos especiales eran más bien defectos especiales. Los monstruos
siempre eran muy humanoides, porque es más fácil vestir, disfrazar a un hombre, a un extra, a un actor de monstruo que fabricarse un monstruo, como lo hacen ahora, con todos los recursos técnicos que además permite la tecnología digital, que uno puede inventar de la nada cualquier cosa. Entonces normalmente era un hombre que se ponía un traje. Y si ustedes ven cualquiera de las cientos de películas de ciencia ficción con monstruos, se van a dar cuenta que hay un hombre que está enfundado en una cosa de goma, con una antena, con unos ojos, cualquier cosa, y a veces casi no se notaba el cirrecler, digamos, del traje de goma. E igual nos producían pánico. Si ustedes buscan en los sitios de internet donde se dan películas clásicas enteras, porque están en dominio público, hay un montón de sitios de ese tipo, y buscan, por ejemplo, El monstruo de la Laguna Negra, que fue uno de los clásicos de horror de esa época, se van a dar cuenta que es un fulano, y de hecho era un fulano, metido en un traje de goma, como un traje de hombre rana, con una cara grotesca, etc. Ahora, era peculiar en esas películas de monstruos humanoides el siguiente patrón del guión, que el monstruo se enamoraba de la niña de la película. Porque siempre tenía que haber, y hasta el día de hoy en todas las películas de Hollywood tiene que haber la niña de la película. Ahora un poquito más sofisticada, ahora de repente son todas superwoman. Pero en esa época, al contrario, eran frágiles, eran buenas para gritar y, por supuesto, se enamoraban del jovencito de la película, que en el caso de la ciencia ficción era el astronauta o era el científico que inventaba el arma para lograr destruir al monstruo. Tenía que haber una escena romántica. Y estas niñas siempre concitaban la lujuria o el romanticismo del monstruo, y no era raro que el monstruo, este humanoide con un traje de goma, con un cirrecler, se llevara a la fulana en brazos. Quién sabe para qué, pero nunca alcanzaba a pasar nada. A Dios gracias, Señor, porque llegaba la policía, llegaba el ejército, llegaba alguien a salvar, o llegaba el galán a salvar a la niña. Entonces este cine de ciencia ficción, este cine de monstruos, cualquiera que fuera su subvariante, tenía que tener una niña, y la niña tenía que gritar mucho. Yo les quiero poner ahora un ejemplo de un subgénero dentro de la ciencia ficción, que era el de las invasiones del espacio exterior. Quizás ustedes vieron hace unos años una versión de La Guerra de los Mundos, que originalmente es una novela de Wells, una muy buena novela, dicho sea de paso, que tiene más implicaciones que la historia de ciencia ficción. Ustedes la habrán visto quizás, pero la clásica es una película del año 52, 53, 54, creo que 54, que se llama La Guerra de los Mundos, con actores y actrices absolutamente desconocidos para nosotros ahora, absolutamente desconocidos. No eran grandes estrellas ni en esa época, mucho menos ahora. Y ahí van a ver ustedes una escena que les voy a mostrar, donde aparte de que se representa un episodio típico en todas estas películas de invasión, a saber, cómo los invasores en un principio derrotan a las fuerzas militares, a las fuerzas institucionales, llamémoslas así. Van a ver eso, van a ver al ejército luchando contra los discos voladores o estos invasores, y van a ver a la niña gritando como loca. Les quiero mostrar entonces un pedacito de este clásico de los años 50, de principios de los 50, La Guerra de los Mundos, la parte de la batalla. Who's that? What's he think he's doing? Too late now. He's too far away. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. It's seen him. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. And I will dwell in the house of the Lord
forever. Those shells can't get through to them. They put out some sort of electromagnetic covering, a protective blister. Ayer ustedes tuvieron a la niña gritando, ¿no es cierto? Que por Dios que gritó, y vieron esta escena realmente un poquitito ridícula del sacerdote que va con la Biblia y mostrando la cruz a ver si logra convertir a los extraterrestres, a los marcianos, en este caso eran marcianos, de frentón, venían de Marte. Esto a propósito de extraterrestres, en el cine de ciencia ficción, que comenzó, diría yo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Había una serial que se llamaba Flash Gordon, que ustedes pueden encontrarla en YouTube. Algún día hablaremos de Flash Gordon. Las invasiones extraterrestres han pasado en el cine de ciencia ficción por distintas fases. En estos años 50 y 60, de los cuales estoy hablando en este momento, y de los cuales les he mostrado algunos ejemplos, el ejemplo de la Guerra de los Mundos, los extraterrestres son definitivamente invasores, son mala onda, vienen a apoderarse del planeta. Y hay que entrar en guerra con ellos, y el patrón clásico del script, del guión, es siempre el mismo, es decir, llegan los extraterrestres, el ejército los trata de combatir, la policía los trata de combatir, no pasa nada, pero el científico, que suele ser el jovencito de la película, descubre una manera para combatir a los extraterrestres. Pero en todo caso, en esta primera fase, los alienígenas son mala onda. Después viene una fase que ustedes quizás, si no son tan niños, recuerdan, con E.T., por ejemplo, una fase en que los extraterrestres, quizás por influjo cultural de la era en que estas películas se hicieron, son buena onda. Los primeros, los mala onda, tienen que ver con los pavores, con los miedos y con las tensiones psicológicas de la sociedad norteamericana en la época en que la Guerra Fría estaba tan en el primer plano de la mente del ciudadano norteamericano, que como ustedes lo pueden comprobar en documentales, los niños colegiales, a veces párvulos en los colegios, de vez en cuando tenían un ejercicio, así como el DAISY en Chile por los terremotos, un ejercicio para tomar determinadas conductas en caso de una guerra nuclear. Y ustedes ven en estos documentales a los niñitos escondiéndose debajo de los escritorios como si eso pudiera servir de algo si explota una bomba nuclear. Bueno, existía entonces esta sensación de amenaza poderosa, que es muy importante para explicar por qué estos alienígenas son hostiles. Después vino el Let It Be, vino la época de los Beatles, pasaron los años, los temores de la Guerra Fría, de la posibilidad de una guerra nuclear, se empezaron por cansancio, por último, a desvanecer. Después vinieron las tratativas de armas nucleares, los países se limitaron, los tratados entre Rusia y Estados Unidos, se crea un clima mental distinto y los alienígenas se convierten en tipos buenos como E.T. Ustedes recordarán otra película, esta de este fulano absolutamente obsesionado con la posible, eventual llegada de una nave extraterrestre, y que finalmente se logra colar al lugar donde efectivamente llega una nave extraterrestre a la cual están esperando las autoridades, digámoslo así, científicos, etc. Y ahora estamos viviendo otra era en que los alienígenas son medios mala onda, son camote, son hostiles. Y por eso que se hizo esta nueva versión de la Guerra de los Mundos. Y por eso que proliferó el cine de Alien, porque los aliens
son bastante jodidos, ¿no es cierto? Y porque hay otras amenazas que han surgido. Estamos viviendo otra era de grandes amenazas. Y amenazas que son incluso más complicadas que la de los años 50, en que era solamente el tema, de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Ahora a eso, que ha vuelto a resurgir ese peligro, porque además están los chinos compitiendo por la supremacía mundial, se agregan los temas ambientales y un montón de cosas más de las cuales la gente ahora es consciente, incluso temores de que haya un evento cósmico, que caiga un aerolito grande que destruya todo. Entonces hay una sensación de amenazas y una vez más eso se refleja en el cine de ciencia ficción con alienígenas malos. En el cine antiguo de los años 50 con alienígenas malos, entonces había una cosa también que era muy estándar. Primero llegan los alienígenas, el ejército no puede con ellos, como ustedes vieron en esta sección de la Guerra de los Mundos. El científico, que es el jovencito, el galán, descubre la manera de combatirlos. Y todo eso lo vamos a ver en otro ejemplo que quiero darles: invasión, ataque y triunfo final de los humanos, en este clip que les vamos a mostrar, de otra película que es bastante clásica. Yo recuerdo cuando la vi de niño, en un cine que ahora no existe, que estaba en la calle Bandera. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba justamente Bandera, ese cine, y se llama La invasión de los discos voladores. Y ustedes van a ver el momento culminante en que estos discos están atacando las ciudades y cómo las tropas, usando su armamento convencional, no pueden hacer nada, pero con el arma del científico, que es el galán, sí. Los invito a ver entonces este clip de La invasión de los discos voladores. Bueno, ¿qué les pareció? Ese es el otro patrón. El otro patrón que ustedes no lo van a encontrar en el cine ni de ciencia ficción ni de ningún otro género hoy en día. Es que, por así decirlo, el mundo vence gracias a la fuerza pública, a la institucionalidad. O sea, en estas películas los soldados, la policía nos representan como hoy en día algo sospechoso, peligroso, hostil, fascista, represivo, oscuro, sórdido, planes secretos, organismos clandestinos. No,
La policía son siempre en estas películas, son siempre derrotados, pero son unos gordos blancos, siempre son policías blancos que se enfrentan al monstruo y disparan sus revólveres de fulminante, y así se disparaban en esa época. Pero al final la institucionalidad, el ejército respetable, la fuerza aérea respetable, el científico en laboratorios del Estado vencían. La institucionalidad era legítima, y tan legítima era que le ganaba a los marcianos. Ahora, dentro de este género, y considerando la naturaleza del género y los años 50, como era el tratamiento del erotismo, ustedes comprenderán que era muy raro o imposible que ese aspecto de la relación humana tan importante, que es Eros, apareciera más allá del beso o del abrazo protector del galán por la niña que está gritando, como ustedes acaban de ver, vieron en la Guerra de los Mundos. La niña grita y luego, por supuesto, el acogedor pecho y brazo del galán, que eventualmente quizás va a ir un poco más lejos, pero eso no sale en la película. A lo más era el beso, si es que. Pero de vez en cuando había una insinuación de que había algo más. Y por ejemplo, esta película no se las voy a mostrar, pero ustedes la pueden ver fácilmente, como les dije, en los sitios donde estas películas son clásicos fácilmente accesibles. En El monstruo de la Laguna Verde hay una famosa escena en que la niña de la película, que era una mujer bastante honda, estilo Marilyn Monroe, ¿no? Ustedes me entienden, muy fecunda en carnes, en prominencias y cosas, se arroja al agua a nadar, qué sé yo, de la Laguna Negra, que se llamaba Laguna Negra, pero no era negra, se arroja al agua a nadar. Y el monstruo, que está en el fondo del lago, la ve, y por Dios que parece que le gustó, porque se pone a nadar por debajo de ella, sin que ella se dé cuenta, y va en paralelo por debajo, pero el monstruo va, por así decirlo, de espalda para ir mirando, o sea, está nadando de espaldas, y así avanzan en paralelo la niña, que no tiene idea, y el monstruo mirándola con cara de monstruo. Entonces es una escena bastante famosa, donde el erotismo está más o menos insinuado, fuera del erotismo natural de ver a esta niña con tantas redondeces, ¿no? Tantas curvas, como se decía en esos años. Perdonen las personas más progres que ya usar la palabra curvas puede parecer excesivo. Pero hay una película que yo les recomiendo ver, buscarla y ver, porque lleva las cosas al extremo de lo implausible, de lo absurdo, si ustedes quieren, y ahora de lo cómico. Ahora, todo eso que en un momento dado uno miraba con horror, con curiosidad, se convierte con el paso del tiempo en algo cómico. Suele ocurrir con todo. Las tragedias se terminan convirtiendo a veces con el tiempo en comedia. Y esta era una película que se llamó La Reina del Espacio, o algo así. Y la Reina del Espacio era la reina de un planeta al cual llegan nuestros héroes terráqueos en un cohete, como eran pintados en ese cine en los años 60 y 50. El cohete, la nave espacial, no era como las vemos en el cine de ciencia ficción moderno, una especie de estructura un poco amorfa, enorme, como una especie de portaaviones volador, lleno de cabinas y luz y puertas automáticas. En esa época, la nave espacial era representada como un cohete de la época de la Segunda Guerra Mundial, como una B-2, o sea, una ojiva con aleta, y adentro el aparataje en que uno ve moviéndose a los astronautas, que por supuesto no están flotando, sino que caminan como Pedro por su casa. Son cosas no más complicadas de lo que uno ve en las películas de submarino, unas palancas, o lo que uno ve en la sala de caldera de un edificio, más o menos así. Bueno, pero eran colores. Llegan a un planeta donde no hay ningún problema, hay árboles, hay de todo, no tienen que usar cascos, están felices la vida con unos uniformes, bien vistosos los extraterrestres, y dicen, bueno, ¿qué es esta cosa? Y de repente aparecen unas niñas preciosas, como las coristas de una función de los antiguos cabarets, que los toman presos con unas pistolas de galalita, y los llevan al palacio donde aparece la reina. ¿Y quién es la reina? Una tremenda mina de esos años, una actriz que murió no hace mucho, Sasa Gabor. Sasa Gabor era la reina de este planeta con puras mujeres. Y miren, llega una nave cargada de hombres,
regalo del cielo. Yo me imagino qué clase de película se podría hacer con el mismo argumento hoy en día, pero en esa época la cosa no pasó a mayores. Y no recuerdo los detalles, usted los puede ver. Y si los recordara tampoco se los contaría para que usted disfrute. No me gusta contar películas. Pero es ahí esa saga Bor, una reina macanúa. Por supuesto se enamora no de cualquier tripulante de la nave espacial, sino que el capitán, que es el jovencito de la película. Así que, en general, el cine de ciencia ficción, así como hasta hoy, el día de hoy, la literatura de ciencia ficción, cero erotismo. No tiene lugar. Los personajes son un poco como de caricatura, como lo he dicho muchas veces, son apenas una encarnación de un título profesional. El ingeniero tanto, el mecánico tanto, el teniente fulano de tal. No son personas que tienen deseos, que tienen planes, son simplemente eso, son un nombre y una profesión, y una facha. El galán, por supuesto, tiene que ser un tipo buen mozo, joven, no va a aparecer un carcamal ahí. Es un cine interesante entonces, un cine que poco menos que se filmaba con cámaras como esta. Esta se las muestro como curiosidad, es una cámara de 8 milímetros a cuerda. Estas cámaras se cargaban, se les daban cuerda, y usted apretando un botón empezaba esto a filmar a la velocidad de cuadros que usted eligiera. La película estaba en esta recámara, y ahí está con una película incluso cargada. Y esto es una tecnología de los años 50. No sé si se encontrará película de 8 milímetros, película química, no es digital, obviamente. No, el cine se hacía con cámara de 35 milímetros, por supuesto, pero era muy elemental, muy ingenuo. Todos los interiores estaban iluminados a giorno, todos los trajes, los uniformes, la ropa de los civiles o de los militares estaba como recién salida de la lavandería. Todo era nítido, pulcro y nada de sexo, estimados amigos. Otro día les voy a hablar, aparte de mostrarles quizás más películas de ciencia ficción, de algunos libros, ya sea que estén vinculados con estas películas o no. Y en otros programas de cine, en otros programas que espero continúen, con Matiné, Vermú y Noche, en los que hablaré del cine de vaquero, o hablaré de la experiencia de ir al cine en esos años, a los rotativos, que era la gran diversión de los jóvenes, de los niños y también de los adultos. En el mundo, por lo menos en Chile, no existía nada de lo que ahora existe. Por lo tanto, o era el fútbol, o eran las pichangas, o eran las fiestas, los bailoteos que se llamaban, o era el cine. Así que éramos todos consumidores habituales de mucho cine. No había quien no fuera por lo menos una vez a la semana al cine, el fin de semana. Normalmente los adultos iban 2 veces al cine. Uno de vez en cuando llegaba al colegio a la casa con su maletín, con sus libritos, y veía a la mamá a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, pintándose en el baño, y uno le preguntaba: mamá, ¿pero a dónde va a esta hora? A la Vermú. Ya les voy a contar qué era la Vermú, cómo iba la gente a la Vermú, cómo iba la gente al cine en esos años que ya se fueron hace tanto tiempo. Espero que les haya gustado el programa. Les cuento que ya tenemos un avisador para este programa, que es un avisador que ustedes conocen, que es Climo. Va a estar con nosotros también en este programa de cine. Ya saben que Climo es la climatización más eficaz, más innovadora y más premiada que hay en Chile para casas, oficinas y también recintos industriales en gran escala. Así es que si usted quiere saber más de eso, entre a miclimo.com y ahí están todos los detalles. Espero sus comentarios, que me cuenten qué les gustó, qué no les gustó, de qué clase de cosas quieren que les hable, para recordar los viejos tiempos, o para los jóvenes, para aprender cómo era esta experiencia de sus padres, sus abuelos, de ir al cine, cómo se vivía esta enorme diversión que era el cine. Y con eso terminamos el programa de hoy. Si las cosas salen bien, saldremos también el martes, y de ahí en adelante, si el programa subsiste, depende de ustedes, martes y jueves. Muchas gracias y hasta el próximo martes.